Buenos días. Hoy queremos dedicar los habituales vídeos explicativos, lo más, digamos, sencillos, en un lenguaje lo más sencillo, sobre materias fiscales y laborales, de la diversa controversias que suelen surgir en interpretación de normas tributarias, en situaciones, digamos, lo más comunes posibles para los contribuyentes. Y hoy queremos analizar en concreto la situación que se está produciendo en los últimos años, en las cuales, aun vendiendo un inmueble con pérdidas, el ayuntamiento está girando el impuesto girando o obligando más bien a que cada contribuyente autodeclare el impuesto de la plusvalía, a pesar de que estas plusvalías no existen, porque realmente se ha perdido dinero con la venta. Entonces, bueno, vamos a proceder a dar unos puntos básicos, una orientación sobre cuál es el problema actualmente y unas posibles soluciones. Pues sin más, vamos al fondo del asunto. El impuesto de la plusvalía teóricamente grava aquel beneficio que obtiene el contribuyente con la venta de un inmueble, generalmente pisos, que se produce con el transcurso del tiempo. Este incremento generalmente suele ser como una especie de compartir ese beneficio que obtiene el contribuyente por la mejora de las calles del ayuntamiento, por las conservaciones, por los servicios que presta para que ese inmueble valga más con el transcurso del tiempo. Pero ¿qué ocurre en la actualidad? Pues en la actualidad ocurre que las personas que hayan comprado, por ejemplo, viviendas en los años 2000, ahora en el 2015, pues en muchos casos están perdiendo por mucho menos dinero del que lo compraron, o al menos por menos dinero. Entonces, el ayuntamiento, a pesar de esto, aplica la ley del impuesto, y la ley del impuesto no admite una valoración con cifras reales de venta, compra, como ocurre en el impuesto de la renta. Aquí simplemente se valora el valor del terreno de acuerdo a su valor catastral, y se aplican unos coeficientes por el número de años que se ha tenido en propiedad ese inmueble, y entonces da como resultado una cifra que tiene que ser ingresada, aunque haya habido pérdidas en la operación. Esto, por parte de la jurisprudencia, no está viéndose, digamos, con buenos ojos. Se está viendo desde un punto de vista en la cual la Constitución nos dice que se tienen que pagar impuestos de acuerdo con nuestra capacidad económica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchísimas sentencias empiezan a indicar que cuando no se demuestra esa capacidad económica con la operación, no se pone de manifiesto, como es el caso cuando se pierde dinero con la venta, hay una disminución de patrimonio, no corresponde el pago del impuesto. No significa que la ley sea inconstitucional, significa que en esos supuestos en los que el contribuyente demuestra con sus escrituras que ha perdido dinero en la operación, no se le admiten estas pruebas y se presupone que ha obtenido una plusvalía en la operación. Esa presunción de plusvalía no admite prueba en contrario. Y esto ya no solo los tribunales españoles no lo están admitiendo, pero tribunales de categoría, o sea, importantísimos, como sentencias del Tribunal Constitucional, como sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de casi todas las comunidades. Entonces, además de los españoles, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea está indicando que no es correcto no admitir una prueba en contrario de una situación tributaria que en este caso sería bastante distante de la realidad.
Entonces, nosotros, con la ley actual que hay en España, aunque demostrásemos vía escrituras que se ha perdido dinero en la operación, estas no se tendrían en cuenta. El tema es bastante, digamos, polémico, porque la Constitución no admite ese tipo de presunciones, digamos, que no admiten prueba en contrario. Entonces, la jurisprudencia tiene una base muy clara en la realidad, digamos, tributaria, tan distante de la realidad fáctica. La mayoría de las sentencias indican que debe predominar esa realidad fáctica, esa realidad de los hechos, esa realidad en la cual hemos perdido dinero, sobre la realidad que nos marca la ley, que es una realidad en la cual, según esa norma tributaria, hemos ganado un dinero que dista muchísimo de la realidad. Entonces, esto no se ajusta a la Constitución, según ha entendido ya un juez en la ciudad de San Sebastián, y lo ha elevado a una cuestión de inconstitucionalidad que tiene pendiente de resolver el Tribunal Constitucional. Con lo cual, veamos que esto ya no es una situación particular de una determinada sentencia, sino que se está generalizando de manera importante. Los ayuntamientos no están atendiendo a esta jurisprudencia porque dicen que no está consolidada. Yo, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, entiendo que la jurisprudencia está consolidada porque hay más de 2 sentencias del Tribunal Constitucional, perdón, del Tribunal Supremo, que dicen que cuando no hay ese incremento del valor de los terrenos no procede el devengo del impuesto. Además, el Tribunal Constitucional clarísimamente dice que se debe de tributar en función de una capacidad económica, y si esa capacidad económica no se pone de manifiesto, no se puede exigir ese tributo. Entonces, es cierto que no hay una jurisprudencia concreta en el supuesto de venta con pérdidas, porque esta se ha producido en los últimos años con el estallido del boom inmobiliario. Pero hay otras situaciones parecidas, por ejemplo, una de las sentencias del Tribunal Constitucional, hay una clarísima minusvalía en el precio del terreno, porque el terreno que era construible en un porcentaje ya no es construible en ese porcentaje, entonces el terreno vale mucho menos por lo que se adquirió. Entonces dice el Tribunal Supremo que como no hay ese aumento de valor, no procede el devengo del impuesto. Pues a pesar de ello, los ayuntamientos no están, digamos, atendiendo a estas razones que dan los tribunales, porque peligra posiblemente su recaudación, y están siguiendo el criterio de aplicar la ley sin aplicar la Constitución, porque no son los ayuntamientos los que interpretan la Constitución. La interpretación de la Constitución corresponde al Tribunal Constitucional y la interpretación de las leyes corresponde a los tribunales. No son los ayuntamientos los que tienen que decir cómo deben de aplicarse las leyes, pero así lo están haciendo. La sensación que nos da casi todos los profesionales es que si se acude a un tribunal contencioso administrativo recurriendo una liquidación del impuesto de la plusvalía en la cual haya una pérdida en la venta y no se haya generado esa plusvalía, que las posibilidades de éxito son altas. Entonces, el problema está en que muchas veces los ciudadanos no tienen recursos suficientes para acudir a un tribunal contencioso administrativo que muchas veces es caro y lento. Entonces, para reclamaciones de cierto volumen, se estima que 4, 5.000, 6.000 euros de pago de impuesto, puede ser interesante arriesgarse a acudir a un tribunal a un tribunal contencioso administrativo, y quizá para cifras menores por lo menos recurrirlas en vía administrativa, o sea, recurrirlas en vía administrativa, y cuando contesten, pues ya valorar si se va a los tribunales contenciosos administrativos.
pero sin duda en aquellas reclamaciones de cierto valor acudir a la vía administrativa y posteriormente a la vía judicial claramente, con lo cual es una manera también de garantizarse que si dentro de 1, 2, 3, 4 años el Tribunal Constitucional se pronuncia declarando inconstitucional ese apartado de la ley que calcula el impuesto de la plusvalías de los terrenos, tengan la posibilidad de recuperar ese dinero por estar recurrida, porque puede ser que una posible sentencia satisfactoria para los contribuyentes no reconozca el derecho a recuperar todas esas cuotas pagadas y de manera ilegal, porque peligraría la solvencia de los ayuntamientos y aunque se obligase a los ayuntamientos a devolver el dinero, yo creo que muchos ayuntamientos no tendrían capacidad económica para devolver todas esas cuotas que han recaudado durante años. Y se generaría una situación muy peligrosa. De hecho, ha habido veces que, por ejemplo, con el tema de las hipotecas, en que se ha reconocido la ilegalidad de la cláusula suelo, pero no reconoce el derecho no reconoce efectos retroactivos la sentencia para aquellos que ya han pagado ilegalmente cuotas de más, por aquello de que peligrase la viabilidad económica de los bancos. Pues imagínese con la propia administración, en este caso con los ayuntamientos. Cierto es que desde Europa han dicho que esto no puede ser, que tienen que reconocerlo también con efectos retroactivos, pero hasta el momento la situación es que todavía no están devolviendo retroactivamente a aquellos ciudadanos que han pagado hipoteca además, con lo cual todo nos hace pensar que aunque se saliese una sentencia favorable, si no se recurre, no se recupere el dinero y sobre todo más si ha prescrito. Pues nada más, animándoles a, si han tenido pérdidas, a que se pongan en manos de un abogado. Un saludo desde aquí, desde Sampaio Asesores.